A principios del año 60 después de Cristo, Pablo, estando preso en Roma, escribe la epístola a los Efesios. Este libro, que forma parte de las Sagradas Escrituras, encierra muchas enseñanzas teológicas y prácticas que todo cristiano debe tener en cuenta. Te invito, como siempre, a acompañarme en el repaso reflexivo de la lección de Escuela Sabática. Hola amigos, qué alegría encontrarnos otra vez. Hoy estamos iniciando una nueva serie de lecciones. Esta vez estudiaremos una de las epístolas del cautiverio. Me estoy refiriendo a la epístola de Efesios. Bueno, yo quiero que tú puedas acompañarme en este viaje, un viaje de 14 lecciones que cada semana iremos compartiendo en este canal. Si tú quieres apoyar este ministerio, entonces suscríbete a este canal, dale like, también dale a la campanita y comparte estos videos con todos tus contactos. Con seguridad, estos repasos reflexivos serán de gran ayuda para muchas personas. Bueno, hoy estaremos iniciando con la lección número 1, que dicho sea de paso es una lección un tanto introductoria, que nos irá mostrando algún poco de la realidad del contexto histórico, del contexto cultural, del momento en que se desarrolló se escribió esta epístola. Para eso hemos dividido la lección en 3 secciones. Primero queremos ver ese contexto histórico del libro de Éfeso. También veremos el trabajo misionero, el trabajo evangelizador de Pablo, y también el trabajo de adoctrinamiento que tuvo Pablo hacia la ya organizada iglesia de Éfeso. Veamos entonces un breve vistazo del contexto histórico. Éfeso era la ciudad más importante en el Imperio Romano y, como era de esperarse, atraía a muchos inmigrantes con culturas distintas, creencias diferentes, religiones diferentes. Esto dio como resultado que en la misma ciudad de Éfeso habían cerca de 50 dioses paganos, por supuesto, que eran adorados. Es más, la mayoría de la gente no adoraba a un solo dios. Ellos eran libres de adorar a todos los dioses que puedan, los dioses posibles. Pero, ¿qué es lo que buscaban? Buscaban calmar el miedo que tenían a las fuerzas malignas. Dentro de estos muchos dioses paganos, la más importante era Diana, la diosa Diana, o también llamada Artemisa, la diosa de la fertilidad y de la protección. En Éfeso estaba el templo de esta diosa, que por cierto era considerada como una maravilla del mundo antiguo, por su majestuosidad, por su imponencia. Y por ser imponente, mucha gente hacía largos viajes, largos peregrinajes para llegar a adorar a este templo. Los efesios entonces eran personas que practicaban todo tipo de rituales para complacer a sus dioses y así recibir su protección, su prosperidad. Allí también vivían los judíos. Por supuesto que los judíos no practicaban estos rituales, estos cultos a Diana. Por esta razón eran mal vistos y repudiados por las demás personas. En este contexto llega Pablo, lleno del Espíritu Santo. Principalmente Pablo hace 2 trabajos. Primero evangeliza a este pueblo y luego adoctrina a la iglesia. Vayamos entonces a nuestra segunda sección, que justamente habla del primer trabajo que hace Pablo, el trabajo de evangelizar. Pablo llega a Éfeso con el poder del Espíritu Santo a evangelizar a Éfeso. Aquí ocurren varias cosas, varias historias, pero queremos resaltar algunas de ellas. Primero, como ya vimos, la población en su mayoría era politeísta, es decir, tenía muchos dioses. La gente buscaba agradar a estos dioses haciendo rituales. Los efesios vivían con mucho miedo, pensando si habían pagado el precio correcto a sus dioses a través de sus rituales para que los liberen de alguna fuerza maligna o para obtener prosperidad, esa prosperidad que tanto buscan.
Pablo, con el poder de Dios, inicia entonces su predicación. Su predicación especialmente fue presentar a Jesús como el Señor soberano, como aquel Dios que no pedía sacrificios, no quería verlos sufrir a sus hijos, sino que quería estar en comunión con sus hijos. Y esto era suficiente para recibir esa protección y ese favor que tanto ellos buscaban. Pero hablando de la predicación, del trabajo evangelístico que realizó Pablo con este pueblo, debemos recordar que este trabajo tuvo resultado porque no solo la gente escuchó sus predicaciones, sino que sus predicaciones iban acompañadas de sucesos poderosos, de milagros de Dios. Por ejemplo, se registra que para que ocurra un milagro no era necesario que Pablo esté presente. Algunos llevaban los pañuelos que Pablo había usado, los delantales que había usado a los enfermos, y los enfermos se sanaban. Llevaban a los endemoniados y eran también liberados, solo tocándolos con las telas que él había usado. Algunos oportunistas quisieron imitar estos hechos, estos milagros, y usaban el nombre de Jesús, pero no tenían resultado. El caso más impactante fue el de los 7 hijos del jefe de los sacerdotes. Fueron a un poseído diciendo: os conjuro en el nombre de Jesús, el Jesús que predica Pablo. Pero el demonio les contestó: a Jesús conozco, a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Entonces el hombre poseído saltó sobre ellos y tuvieron que salir de ese lugar corriendo, huyendo, incluso desnudos y heridos. Estos sucesos, es decir, las palabras y los hechos de Pablo, hicieron que las miles y miles de personas que habitaran escucharan y se convirtieran al cristianismo. Aunque después hubieron personas muy enfurecidas por la disminución del trabajo, de la economía, y vieron el riesgo de perder la fama de su querido templo de la diosa Diana, era lógico, ya que los ídolos eran la fuente principal de la economía, y esto los llevó pues a hacer una revolución en contra de Pablo y de sus ayudantes. Pablo optó sabiamente por dejar esa ciudad, pero pese a todo lo que pasó, la iglesia cristiana quedó establecida. Aproximadamente 6 años después, Pablo escribe esta carta a los Efesios que nosotros tenemos en la Biblia. Y ahora queremos pasar a nuestra segunda sección. Pablo adoctrinando a esta iglesia que hace 6 años había establecido. Recordemos que en ese tiempo las iglesias eran los hogares de los conversos. Así que esta carta, o mejor llamada epístola, fue escrita por Pablo con la intención de que se leyera en todas las casas. Y los que debían escuchar el mensaje eran todos los que vivían en las casas: papá, mamá, hijos, siervos, clientes y todo el que esté bajo ese techo. Una gran lección para nosotros, ¿verdad? Haz todo lo humanamente posible para que la Biblia sea el centro de la atención de tu familia. Allí comienza la verdadera educación. Es una acción egoísta privar el mensaje de amor de Dios para los que viven bajo tu techo. Ahora, ¿en qué consistía el trabajo de adoctrinamiento? El mensaje principal para ellos era la unidad de la iglesia, pero la unidad en Cristo. Esto porque uno de los problemas que había dentro de la iglesia era la rivalidad. Seguía existiendo una cierta rivalidad entre gentiles y judíos. Es sorprendente cómo Pablo, para lograr que las personas entiendan este mensaje de la unidad, lo hace a través de metáforas. ¿Qué quiere decir esto? Usando comparaciones. Y yo voy a leer para ti 4 versículos, 4 textos donde Pablo usa comparaciones. ¿Está bien? Vamos a leer entonces Efesios capítulo 3, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Allí nomás en Efesios 2:22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Ahora Efesios 5, 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Efesios 6:13, por último, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. 4 formas de ver la iglesia: como un cuerpo, como un edificio, como una esposa y como un ejército. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es este: donde está Dios, hay unidad. Donde no está Dios, reina la desunión. Todos somos distintos, pero todos tenemos el mismo valor para Dios. No caigas en el error de creerte menos, ni mucho menos más que los demás. Que Dios te use a formar parte de su cuerpo con las habilidades y dones que Él mismo te regaló. El peor enemigo de un cuerpo, de un edificio, de un matrimonio o de un ejército es la falta de unidad. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.